Madara Uchiha es la polla, y por eso hoy vamos a hablar de su ascenso y caída. Es el hombre que movió los hilos de la historia incluso estando muerto, el shinobi que soñó con la paz y terminó convertido en la peor pesadilla del mundo ninja. El villano que llegó a ser tan perfecto, daba tanto miedo y era tan invencible que ni el propio autor sabía cómo deshacerse de él. Quita ya, pesado, deja de molar. Porque sí, Madara lo tenía todo, la tragedia que lo volvió humano, el poder que lo volvió un dios y el carisma suficiente para ser recordado como el enemigo real de Naruto, el más poderoso. Pero no, en lugar de darnos la batalla que esperábamos, su historia terminó con una puñalada trapera. Bueno, en realidad, esa solo fue una de sus muertes, porque tiene más. Pero ¿cuántas veces hay que acabar con este hombre? ¿Qué tiene de especial? Madara es el villano que lo planeó todo para que al final lo tiraran al cubo de la basura en un solo panel. Antes de ser el nombre que hacía temblar a todos los shinobi, Madara fue solo un niño en medio de una guerra eterna. El Magneto de Naruto, vamos. Nació en un tiempo donde no existían las aldeas ocultas, donde no había banderas ni tratados, solo clanes matándose entre sí por territorio, venganza o porque sí. Quiero decir, ¿para qué razones si puedes hacerlo y ya? Puf. Su infancia no fue de risas ni amigos, fue de sangre y horror. Madara perdió a sus hermanos uno tras otro en manos del clan Senju. Cada vez que los enterraba, la idea de un mundo sin violencia se volvía más urgente y más imposible. Hasta que conoció a Hashirama, y ahí, por primera vez, vio una chispa de esperanza. Hashirama no era solo el enemigo, era otro niño, igual de cansado, igual de roto. Juntos soñaron con algo impensable, un lugar donde los clanes pudieran vivir como una familia, donde ningún niño tuviera que empuñar un kunai. ¡Qué bonito! ¡Que lloro! Ese sueño se convirtió en su motor. En ese tiempo, Madara era amable, aún estaba cuerdo, era más humano de lo que su nombre terminaría significando. Él no quería dominar, quería proteger. Y si había algo que lo mantenía con los pies en la tierra, era Izuna, su hermano menor. Mientras Izuna viviera, mientras pudiera verlo sonreír, Madara tenía un motivo para no perderse en la oscuridad. Pero claro, esto es Naruto, y aquí lo de la familia lo dejamos para Boruto. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Hashirama era un Senju, el mismo clan que había matado a sus hermanos, el mismo clan que, según su padre, debía ser exterminado. Madara tuvo que elegir entre su amigo y su familia, y eligió lo único que aún le quedaba, Izuna. Rompió su amistad, enterró su sueño de paz y despertó el Sharingan con lágrimas en los ojos. Pero el destino no terminó ahí. En una batalla más, Izuna cayó a manos del hermano de Hashirama, y a Madara se le fue la pelota. ¿Cómo para no? Pero ahí no queda la cosa. Para honrarlo, robó sus ojos. Sí, literalmente. Y con ellos despertó el Mangekyo eterno. Un poder que no venía de la ambición, sino del dolor más puro. Con el Mangekyo, Madara se volvió invencible. Un líder nato. Un guerrero que podía enfrentarse a clanes enteros él solo. Incluso logró algo impensable: unir a los Uchiha y a los Senju. Sí, después de años de odio, Madara y Hashirama cumplieron su sueño de fundar un lugar de paz. ¿Y sabéis cómo llamaron a ese lugar? Lo llamaron Konoha. Por un instante parecía que la historia de Madara tendría un final feliz, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que pasa. La paz no es tan fácil de conseguir. Hashirama fue nombrado líder de la villa, y aunque Madara intentó aceptarlo, empezó a haber grietas que nadie más veía. ¿De verdad esa paz iba a durar? ¿De verdad los clanes iban a olvidar siglos de odio? Madara estaba obsesionado con evitar que todo se repitiera, y esa obsesión empezó a retorcerse. Fue entonces cuando conoció la piedra Uchiha, el mensaje ancestral que prometía una paz absoluta, el Tsukuyomi infinito, un Genjutsu eterno, un sueño para todos, una cárcel disfrazada de paraíso. Madara creyó en esa mentira, y ahí dejó de ser el héroe trágico. Ahí comenzó su bajada en picado. Y hasta este punto, Madara era un líder con ideales torcidos,
pero todavía era persona, más o menos. Un hombre marcado por la tragedia, por las decisiones imposibles, un personaje que aún te hacía pensar. Quizás no está tan equivocado. Madara siempre fue un niño adelantado a su tiempo, un genio, un líder nato, pero incluso los genios tienen límites. Y el suyo se llamaba Izuna. La muerte de Izuna fue como apagar la última vela que mantenía su humanidad encendida. Hasta entonces, Madara seguía creyendo que la paz era posible, que su amistad con Hashirama podía ser el puente para unir a los clanes. Pero cuando vio el cuerpo de su hermano, se rompió. Ese día, en el campo de batalla, no murió solo Izuna. Murió también el niño que soñaba con construir un hogar. Tomó los ojos de Izuna sin dudar. No por ambición, no por sed de poder, sino porque era la única forma de mantenerlo vivo de alguna manera. Y con ese sacrificio despertó el Mangekyo eterno, una visión más clara, un poder absoluto, pero a cambio de algo que nunca volvería, su salud mental. Madara ya no confiaba en nadie, ni en Hashirama, ni en los Senju, ni siquiera en su propio clan. Había entendido que la guerra era inevitable, porque los humanos siempre encuentran la manera de liarla. Si me preguntan a mí, hay cosas que se solucionan hablando mientras te jalas un ramen, pero qué sé yo, no soy ninja ni personaje de anime. Así llegaron los días más oscuros. Hashirama, como yo, quería seguir creyendo en el diálogo. Madara, en cambio, veía el futuro con ojos de profeta maldito, porque ojo de loca no se equivoca. Sabía que la paz de Konoha no era más que un espejismo. ¿De verdad los clanes se olvidarían de siglos de sangre? ¿De verdad ese acuerdo duraría más allá de una generación? Para Madara era solo cuestión de tiempo que todo ardiera de nuevo. Y cuando nadie lo escuchó, cuando todos lo llamaron paranoico, Madara decidió que no podía dejar su sueño en manos de otros. Un verdadero emprendedor. Se levantaba a las 5 de la mañana modo espartano fijo. El Valle del Fin fue el escenario de lo inevitable. Dos amigos, dos ideales, dos caminos que jamás podrían unirse otra vez. Hashirama, el hombre que creía en el perdón. Madara, el hombre que ya no creía en nada. Y allí se enfrentaron como dioses. Kurama rugiendo bajo el control de Madara, el Mokuton de Hashirama creando vida para contrarrestar la destrucción. Al final, Hashirama ganó, porque siempre fue más fuerte, porque siempre tuvo algo que Madara ya no tenía, fe. Y con su derrota, Madara desapareció del mundo, pero no de la historia. La tumba de Madara nunca fue más que una fachada. Mientras todos lo daban por muerto, él seguía vivo. Viejo, decrépito, pero vivo. Se conectó a la estatua demoníaca alimentado por las células de Hashirama que había robado como último recurso. Era un cadáver andante, pero su mente seguía funcionando. Ahí, en soledad, en ese limbo entre la vida y la muerte, Madara tuvo tiempo de sobra para pensar. Y cuando un hombre como él tiene tiempo, empieza a diseñar planes bien locos. Madara dejó de ser un shinobi, se convirtió en algo más peligroso, una idea. Piénsalo, desde esa cueva Madara reescribió todo el destino del mundo ninja. Salvó a Obito y lo rompió mentalmente con una sola escena traumática. Creó a Zetsu Negro como su voluntad para seguir actuando incluso después de su muerte real. Le entregó a Nagato los ojos que luego lo convertirían en Pain. Y fundó la semilla de Akatsuki, el grupo que desestabilizaría todo el equilibrio de las aldeas. Cada tragedia que viste en Naruto lleva su firma. La muerte de Minato y Kushina, la soledad de Naruto, la masacre del clan Uchiha, la recolección de las bestias con cola. Todo, cada hilo estaba conectado a Madara. Un hombre que, incluso muerto, seguía gobernando el destino de miles. Ahí es donde Madara trasciende de villano común a villano mítico. No necesitaba estar presente para seguir ganando. Y lo más aterrador no fue su fuerza, fue su paciencia. Madara sabía que no viviría para ver el resultado final. Y aún así, plantó las piezas como si fuera un jugador de shogi eterno. Confió en que Obito, en que Nagato, en que cada uno de sus peones movería el plan hasta el final. Porque para Madara, el Tsukuyomi infinito no era solo una técnica, era su redención. Era la forma de darle sentido a todos sus fracasos, a todas las muertes, a todo el dolor. Y así, mientras su cuerpo se marchitaba, su voluntad crecía como una sombra que ningún Hokage podría detener. Hasta aquí, Madara aún era fascinante, era trágico, pero entendible.
Era monstruoso, pero lógico. Un hombre que lo perdió todo. Y decidió que si no podía salvar el mundo real, al menos crearía uno falso donde nadie sufriera. Pero ahora llegamos al punto en que deja de ser una sombra y vuelve a caminar entre los vivos. Y cuando eso pasó, fue una locura. Y el mundo ninja se dio cuenta de que había subestimado lo que significaba que Madara volviera. Décadas de planes, décadas de manipulación silenciosa. Y por fin llegó el día en que Madara Uchiha volvió a abrir los ojos. No era el Madara humano que vimos en el Valle del Fin. Era algo más, algo que ya no se medía como shinobi, ni siquiera como hombre. Cuando Kabuto lo trajo de vuelta con el Edo Tensei, el mismísimo Madara no se sorprendió, porque claro, él había planeado su propio regreso. Su muerte no había sido más que un paréntesis, su historia nunca había terminado. Cuando Madara apareció en el campo de batalla, la Alianza Shinobi creyó que era un chiste. ¿Un anciano del pasado? ¿Qué tan fuerte podía ser? Y entonces Madara les mostró lo que significaba estar en una liga completamente distinta. Un solo hombre contra miles. ¡Miles! Lanzó meteoritos como quien tira piedras al río. Bailó entre soldados con solo taijutsu. Usó un Susanoo perfecto que hacía que los demás parecieran simples marionetas. La alianza entera, un ejército de todas las aldeas juntas, no pudo ni tocarlo. Y en ese momento todos entendieron. El verdadero terror no era el Kyuubi, no era el Akatsuki, no era Pain. ¡Era él! Madara no solo recuperó su Sharingan, también despertó el Rinnegan, y con esos ojos podía hacer lo que quisiera, controlar la gravedad, absorber jutsus, invocar monstruos ancestrales. Era un recordatorio vivo de que el poder en Naruto siempre había tenido un límite, hasta que apareció Madara. Incluso los Kages, los líderes supremos de cada aldea, se unieron para detenerlo, y aún así los humilló. No fue una pelea, fue un adulto jugando con niños. Mientras los Kages respiraban con dificultad, Madara seguía fresco como una lechuga. Aburridillo. ¿Eso es todo lo que tienen? Eso fue lo único que dijo. Basado, si me preguntan. Lo más irónico es que Madara ni siquiera quería pelear. No estaba ahí para demostrar su fuerza. No necesitaba hacerlo. Lo suyo era cumplir el plan. Reunir a las bestias con cola, lanzar el Tsukuyomi infinito y salvar el mundo. Todo lo demás era para despistar. Pero aún así, dejó claro algo importante. Que ninguna generación después de él estuvo ni cerca de su nivel. Madara era la cima, el último verdadero monstruo del mundo ninja. Pero no bastaba con ser humano, no bastaba con ser el más fuerte. Madara quería trascender. Absorbió al 10 colas y en ese instante dejó de ser un shinobi. Se convirtió en el mismísimo Jinchuriki del Yubi, el ser que originó todo el chakra. Su cuerpo cambió. Su poder se volvió tan ridículo que incluso Naruto y Sasuke, ya bendecidos por el sabio Rikudo, no podían enfrentarlo de igual a igual. El cielo se oscureció. El mundo entero quedó bajo su sombra, y mientras todos miraban aterrados, Madara hizo lo que había prometido desde el principio. Activó el Tsukuyomi infinito. En un parpadeo, todos quedaron atrapados en un sueño eterno, sin dolor, sin odio, sin libertad. Madara había ganado. Hasta ese momento no había nada que criticar. Madara estaba escrito como el villano perfecto. Todo lo que vimos desde el inicio de Naruto llevaba a él. Cada tragedia, cada giro, cada guerra. Madara no era solo el enemigo final, era el arquitecto del dolor de toda la saga. Cuando se paró frente al mundo y lo doblegó, incluso sus enemigos lo entendieron. Él había sido desde el principio la amenaza definitiva. Era el villano que no podías odiar completamente, porque en el fondo su deseo de paz era sincero. Retorcido, sí, pero sincero. Por eso, cuando activó el Tsukuyomi, una parte de nosotros pensó, quizás si lo dejasen, al menos nadie más sufriría. Madara había llegado a su punto máximo. Era invencible, era inevitable. Y justo cuando creíamos que veríamos un final a la altura, llegó la caída. No por los héroes que llevábamos acompañando 700 capítulos. Madara cayó por un giro barato, por un guión que decidió que había que inventar algo más grande a última hora. Y así, el mejor villano se convirtió en el ejemplo de cómo reventar a un personaje en un solo panel. Madara estaba en la cima, literalmente en ese momento no había nadie que pudiera detenerlo. Naruto y Sasuke eran poderosos, sí,
pero ni siquiera juntos alcanzaban a rozarlo. El Tsukuyomi infinito ya estaba activado, todo el mundo estaba atrapado en sus sueños. Madara había ganado. Era el villano perfecto, el arquitecto de toda la tragedia, el hombre que desde la tumba había controlado cada desgracia que marcó la historia de Naruto. Ese era su momento. Y entonces, sin aviso, sin lógica, sin tensión, Zetsu Negro lo atravesó. Así, sin jutsu, sin estrategia, solo lo apuñaló. El Madara que humilló a los Kages. El Madara que movió meteoritos con un dedo. El Madara que venció al mundo entero él solo. Se quedó ahí, con cara de ¿qué leches? Mientras Zetsu decía que todo este tiempo había sido parte de un plan aún más grande. No había épica, no había batalla final. Solo un villano que cayó como cualquier extra de relleno. Y para rematar, en lugar de darle a Madara el papel de villano final que se había ganado, nos soltaron a Kaguya, una diosa alienígena que apareció de la nada, sin construcción, sin historia, con un trasfondo que se sentía más Dragon Ball Z que Naruto. Kaguya no tenía motivaciones claras, no tenía relación emocional con nadie, era simplemente más grande. Un intento desesperado de Kishimoto por subir la escala de poder sin pensar en las consecuencias. Así, el villano que lo había planeado todo durante décadas, el hombre que había manipulado a generaciones enteras, terminó convertido en escalón para otro personaje que parecía improvisado. Lo que más dolió no fue que Madara muriera, todos sabíamos que en algún momento caería. Lo que dolió fue cómo. Madara no cayó en una batalla épica contra Naruto y Sasuke, no tuvo un momento de redención ni unas últimas palabras que cerraran su arco con Hashirama. No murió como el villano trágico que era. Simplemente dijeron, hasta aquí has llegado. Lo tiraron a la basura por un giro barato de guión. Y ese detalle convirtió a uno de los villanos más completos del shonen en un recordatorio de lo mal que puede terminar una historia cuando la estiran como un chicle. Imagina por un segundo que Madara hubiera tenido su final digno. Una última batalla donde Naruto y Sasuke lo enfrentaron juntos no solo con fuerza, sino con las ideas que él rechazó. Un cierre donde Hashirama apareciera en su mente recordándole quién fue antes de convertirse en un monstruo. Un final donde Madara entendiera, aunque fueran sus últimos segundos, que había perdido porque eligió la obsesión en lugar de la esperanza. Eso hubiera sido un final trágico, eso hubiera sido Naruto, pero en su lugar tuvimos a Zetsu Negro sacando de la manga que siempre fui yo Madara, como un villano de Scooby-Doo, y a Kaguya cayendo del cielo para reemplazarlo como jefa final. Fue tan absurdo que todavía años después sigue siendo una de las decisiones más criticadas del manga. Y no es para menos. Es que mira, se merecía ganar. Fin de Naruto, ya está. Madara Hokage cósmico. Igualmente, aunque lo destruyeron en un panel, Madara sigue siendo legendario. Porque no importa lo que le hicieron al final. Lo que recordamos no es su caída barata. Lo que recordamos es al niño que solo quería paz y perdió todo. Al líder que construyó con hoja y luego la traicionó. Al estratega que desde la tumba movió todo el tablero. Y al demonio que regresó para demostrarle al mundo que nunca estuvo a su altura. Madara Uchiha es el villano que no necesitó ganar para ser eterno. El villano que, incluso siendo traicionado por su propio autor, sigue siendo más memorable que cualquier diosa alienígena que vino después. Madara es la prueba de que un villano no necesita ser derrotado de forma épica para quedar en la historia, porque su historia ya estaba escrita mucho antes de que Zetsu lo apuñalara, porque su tragedia, su ascenso, su plan ya eran más grandes que cualquier final improvisado. Él era la sombra que cubrió generaciones, el hombre que perdió todo y aún así casi gana. El villano que demostró que a veces es el mundo el que está equivocado. Y por eso, aunque Kishimoto lo tiró a la papelera, Madara Uchiha nunca dejará de ser uno de los mejores villanos del anime. Ahora dime tú, ¿crees que Madara merecía ser el verdadero final de Naruto? ¿O el giro de Kaguya era inevitable? Déjalo en los comentarios. Y si este repaso te hizo odiar menos o más el final de Naruto, ya sabes qué hacer. Suscríbete, que aquí siempre le damos voz a los personajes que el guión traicionó.